Con la mano temblorosa, pulsé el play delante de toda la familia. Mi voz había sonado firme, cortando el murmullo alegre de la cena anual, pero por dentro era un manojo de nervios y furia contenida. Sentí todas las miradas clavadas en mí, especialmente la de mi hijo Marcos, confundido, y la de ella, Sofía, mi nuera, cuya sonrisa perfecta titubeó por una fracción de segundo. El proyector que había mandado instalar esa misma tarde cobró vida, iluminando la pared del comedor. Nadie en esa sala, excepto yo, sabía que no iban a haber fotos de veranos pasados ni bautizos. Estaban a punto de presenciar la implosión de nuestra familia, orquestada por la mujer que sonreía como un ángel y conspiraba como un demonio. El aire se espesó, cargado de una tensión que casi se podía masticar. Era el momento. La función estaba a punto de comenzar, y yo tenía el control absoluto del telón. Quédate hasta el final para descubrir cómo terminó todo, y dime desde dónde estás viendo esta historia. Para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, debemos retroceder unas semanas. Mi casa en las afueras de Madrid siempre había sido un remanso de paz, un refugio construido con amor y sacrificio junto a mi difunto marido. Cuando mi hijo Marcos nos presentó a Sofía, sentí que esa paz se consolidaba. Parecía la hija que nunca tuve. Era elegante, con una sonrisa deslumbrante y unos modales exquisitos que nos encandilaron a todos al instante. Trajo un vino carísimo y un ramo de mis flores favoritas, las peonías blancas. Dijo que Marcos le había hablado tanto de mí que sentía que ya me conocía. En ese momento, mi corazón de madre se sintió aliviado. Mi hijo por fin había encontrado a una mujer que parecía adorarlo y respetarlo. Acepté su abrazo, sintiendo el perfume caro que emanaba de su piel, y me dejé llevar por la ilusión colectiva, ignorando esa minúscula e irracional punzada de inquietud en el fondo de mi mente. Los primeros meses fueron un auténtico sueño. Sofía se integró en la familia con una facilidad pasmosa, como si hubiera nacido para formar parte de ella. Organizaba cenas, recordaba los cumpleaños de todos, y siempre tenía una palabra amable o un cumplido preparado. Se convirtió en la confidente de mi hija Lucía y en la nuera que toda suegra desearía tener. Yo misma empecé a bajar la guardia, maravillada por su aparente devoción y su energía inagotable. Me ayudaba con la gestión de la finca, mostrando un interés sorprendente por los viñedos y el negocio familiar que habíamos levantado desde la nada. «Elena, tienes que descansar más», me decía con una dulzura empalagosa. «Deja que yo me ocupe de estas cosas. No quiero que te agotes». Y yo, cegada por su encanto y deseosa de tener un merecido descanso, empecé a delegar, a ceder pequeñas parcelas de un control que había mantenido con puño de hierro durante décadas. La primera grieta en su fachada de perfección apareció de forma sutil, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera buscando fisuras. Fue durante la planificación de su boda con Marcos. Insistió en una ceremonia fastuosa, muy por encima de lo que ellos podían permitirse. Cuando sugerí algo más íntimo y personal, ella deslizó con una sonrisa que la familia del Moral no podía permitirse dar una imagen de austeridad. Usó nuestro apellido, no el suyo, como si ya fuera la dueña y señora del legado. Me extrañó su comentario, pero lo atribuí a los nervios de la boda. Sin embargo, a partir de ahí, empecé a notar pequeños detalles. Comentarios casuales sobre el valor de las joyas de la familia, preguntas demasiado específicas sobre las cláusulas del testamento de mi marido y un interés casi clínico por la salud de mis acciones en la empresa. Eran como pequeñas migas de pan envenenado que iba dejando por el camino. La humillación, la verdadera, comenzó a tejerse lentamente con hilos de seda y sonrisas falsas. Sofía empezó a tratarme como si fuera una anciana senil, pero siempre lo hacía delante de otros, con una sutileza perversa. Si olvidaba un detalle sin importancia, ella suspiraba con dramatismo y decía en voz alta: «Ay, Elena, otra vez te has olvidado. No te preocupes, yo me acuerdo por ti». Si contaba una anécdota, me interrumpía para corregir fechas o nombres, dejándome en evidencia y sembrando la duda en los demás sobre mi lucidez. Mi propio hijo, enamorado hasta la ceguera, no veía la malicia. «Mamá, Sofía solo intenta ayudarte. No seas tan dura con ella», me repetía constantemente. Me sentía completamente aislada, como si estuviera gritando en una habitación insonorizada. Estaba minando mi autoridad y mi credibilidad
y lo hacía con una sonrisa tan dulce que nadie más podía ver el veneno que destilaba. El punto de inflexión, el momento exacto en que la vaga sospecha se convirtió en una certeza helada, llegó una tarde de otoño. Yo estaba en el jardín, podando mis rosales, oculta tras un gran seto. La puerta corredera del salón estaba abierta y escuché a Sofía hablando por teléfono dentro, creyendo que estaba sola en casa. Su voz era completamente diferente, despojada de toda su dulzura artificial. Era fría, cortante y absolutamente calculadora. «No, todavía no ha firmado nada», dijo. «Pero no te preocupes, el médico ya está de nuestra parte. Un par de informes más sobre su confusión y Marcos no tendrá más remedio que solicitar la incapacitación. Tenemos que acelerar las cosas antes de que a la vieja le dé por cambiar el testamento». El aire se me escapó de los pulmones con un silbido. La vieja. Así, con ese desprecio, se refería a mí, la mujer que le había abierto las puertas de su hogar. Me quedé petrificada detrás de los rosales, con las tijeras de podar clavándose en la palma de mi mano. Mi corazón martilleaba en mi pecho tan fuerte que temí que pudiera oírlo desde dentro de la casa. Cada palabra era un puñal que se clavaba en mi espalda. Incapacitación. Médico. Testamento. Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe, formando una imagen monstruosa de traición y codicia que me dejó sin aliento. No era solo mi imaginación, no eran celos de suegra ni los achaques de la edad. Era real. Esta mujer, a la que había acogido como a una hija, estaba conspirando activamente para despojarme de todo, mi patrimonio, mi dignidad y el control sobre mi propia vida. Sentí una oleada de náuseas, seguida de una furia fría y cristalina que nunca antes había experimentado. La mujer frágil y confundida que ella quería que todos vieran murió en ese instante. Cuando colgó el teléfono, esperé unos segundos, controlando mi respiración, intentando que el temblor de mis manos cesara. Entré en la casa con la mayor naturalidad que pude fingir, llevando una rosa recién cortada. Al verme, dio un pequeño respingo, pero su máscara de amabilidad volvió a su rostro al instante. «Elena, querida, estabas aquí, no te había oído». Su sonrisa era radiante, pero ahora yo podía ver a través de ella. Veía la serpiente que se escondía detrás de esos ojos brillantes y calculadores. Le sonreí de vuelta, una sonrisa que no llegó a mis ojos, una mueca gélida. «Sí, hija, cuidando de mis flores». A veces me gusta perderme entre las cosas que aún puedo controlar. Jugué mi papel. A partir de ese momento, decidí que si ella quería que yo fuera una anciana frágil y despistada, entonces me convertiría en la mejor actriz que el mundo hubiera visto. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, con la voz de Sofía resonando en mi cabeza como un eco infernal. La magnitud de su plan me aterrorizaba. No solo quería el dinero, quería anularme como persona, declararme mentalmente incompetente para tener vía libre y manejar a mi hijo como una marioneta. Quería convertir a mi propio Marcos en el instrumento de mi destrucción, enfrentándolo a su madre. La traición era tan profunda, tan calculada, que me costaba respirar. Pero el miedo, en lugar de paralizarme, encendió algo dentro de mí que creía extinguido. La pena dio paso a una determinación de acero. Había construido este imperio junto a mi marido. Había protegido a mi familia de todas las tormentas. No iba a permitir que una advenediza codiciosa lo destruyera todo desde dentro. No iba a hundirme. Iba a luchar con todas mis fuerzas. A la mañana siguiente, me miré en el espejo del baño. Las ojeras delataban mi noche en vela, pero mis ojos tenían un brillo nuevo, uno que no había visto en años. Era el brillo de la guerra. Ya no era Elena, la matriarca viuda y cansada. Era una estratega a punto de entrar en el campo de batalla más importante de su vida. Mi casa se había convertido en territorio enemigo, y mi nuera era la comandante de las fuerzas de ocupación. Pero ella había cometido un error fatal, un error de cálculo imperdonable. Me había subestimado. Pensaba que estaba luchando contra una anciana al borde del abismo, pero se iba a encontrar con una leona defendiendo a sus cachorros y su legado. En ese preciso instante, supe que no bastaría con defenderme. Tenía que exponerla, destruirla y arrancarla de nuestra familia para siempre. La guerra por el alma de mi familia acababa de empezar.
Durante las semanas siguientes, me convertí en la mejor actriz que jamás había pisado un escenario. Mi casa era mi teatro y mi familia, mi público inconsciente. Abracé por completo el papel que Sofía me había asignado, el de una anciana frágil y confundida, cuya mente se desvanecía día a día. Empecé a olvidar nombres a propósito, a dejar objetos en lugares absurdos para que ella los encontrara con una sonrisa condescendiente. «Oh, querida, he vuelto a guardar el mando de la televisión en el frutero. ¡Qué cabeza la mía!», decía yo con una risa temblorosa que no sentía. Y observaba de reojo la satisfacción en su mirada, el brillo triunfante de quien cree que su plan avanza sin el menor contratiempo. Cada gesto de falsa amabilidad, cada corrección pública que me hacía delante de mi hijo, era un veneno que tragaba en silencio. Pero cada humillación fingida era combustible para mi resolución, un ladrillo más en la fortaleza de mi venganza. Ella creía estar tejiendo mi sudario, sin saber que solo se enredaba más en mi propia telaraña. Mi siguiente movimiento fue buscar un aliado externo, alguien completamente ajeno al círculo de influencia de Sofía, una persona en la que pudiera depositar mi confianza ciega. El nombre de Javier, un antiguo inspector de policía y amigo íntimo de mi difunto marido, acudió a mi mente de inmediato. Ahora dirigía una pequeña pero eficaz agencia de detectives privados. Compré un teléfono de prepago en una tienda de un pueblo cercano, un aparato anónimo que no pudiera ser rastreado. Lo llamé y concertamos una cita en una discreta cafetería de carretera, a más de 30 kilómetros de mi casa. Cuando le expuse mis sospechas, su rostro afable se endureció, pasando de la incredulidad a una profunda y seria preocupación. No cuestionó mi lucidez ni un solo instante. «Elena, tu instinto nunca falla», me dijo con firmeza. «Si sientes que algo va mal, es porque algo va mal». Le pedí que investigara a Sofía de arriba a abajo, su pasado, sus finanzas, sus amistades, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su verdadera identidad. Necesitaba saber contra quién luchaba exactamente. Javier aceptó sin dudar, prometiendo una discreción absoluta. Mientras Javier iniciaba su investigación en el exterior, yo me convertí en una espía dentro de mi propio hogar. Mi primera adquisición fue una grabadora de voz digital, un dispositivo tan minúsculo que podía ocultarlo fácilmente en el bolsillo de mi bata o entre los cojines del sofá del salón. Comencé una operación de vigilancia constante, activando la grabación siempre que intuía que Sofía iba a tener una conversación telefónica privada. La dejaba discretamente sobre una estantería, camuflada entre objetos de porcelana o en el despacho, junto al teléfono fijo. Por las noches, encerrada en la seguridad de mi dormitorio, escuchaba las grabaciones con los auriculares puestos, sintiendo el corazón en un puño. La mayoría de las veces solo captaba banalidades, pero la paciencia es el arma más afilada. Oír su voz, que pasaba de un tono meloso con mi hijo a uno frío y despectivo con sus interlocutores, me revolvía las entrañas. Cada palabra grabada era una munición más para mi arsenal, una prueba irrefutable de la traición que se cocinaba bajo mi techo. Las primeras informaciones que me proporcionó Javier no tardaron en llegar y fueron un auténtico mazazo, una confirmación escalofriante de mis peores pesadillas. Sofía no era en absoluto quien decía ser. Su elegante apellido no pertenecía a ninguna familia acomodada venida a menos, como nos había hecho creer a todos con su estudiada narrativa. Su verdadero origen era mucho más humilde, y su pasado estaba manchado por un patrón de comportamiento alarmante. Había mantenido relaciones con varios hombres mayores y adinerados, y todas ellas habían terminado de forma abrupta y muy ventajosa para ella. Dejaba tras de sí un rastro de corazones rotos y cuentas bancarias considerablemente mermadas. No existían denuncias formales en su contra. Era demasiado inteligente y metódica para dejar cabos sueltos que pudieran incriminarla legalmente. El patrón, sin embargo, era innegable. Era una cazafortunas profesional, una depredadora social que había fijado en mi familia su objetivo más ambicioso hasta la fecha. No luchaba contra una nuera codiciosa, sino contra una sociópata experta en la manipulación. El siguiente informe de Javier fue aún más alarmante, pues ponía nombre y rostro a los cómplices de su macabro plan. Identificó sin lugar a dudas al médico que Sofía había mencionado en aquella fatídica llamada telefónica. Se trataba de un geriatra con una reputación más que dudosa en el sector,
conocido por su flexibilidad a la hora de firmar diagnósticos de conveniencia a cambio de generosas donaciones a su clínica privada. Sofía lo había estado visitando con regularidad, sin duda para ir construyendo un historial médico falso sobre mi supuesto deterioro cognitivo, un castillo de mentiras sobre el que cimentar su ataque final. Javier también identificó al abogado, un especialista en litigios de herencias con una merecida fama de tiburón sin escrúpulos. El plan era de una claridad diabólica. Conseguirían un diagnóstico fraudulento de demencia senil. El abogado solicitaría mi incapacitación legal y mi propio hijo, Marcos, manipulado y convencido del declive de su madre, firmaría los papeles que le otorgarían a ella, a través de él, el control absoluto de mi vida y mi patrimonio. Con el peso de las pruebas acumulándose, sentí una soledad abrumadora. Sabía que no podía seguir librando esta guerra en la sombra por mi cuenta. Necesitaba desesperadamente a alguien de la familia de mi lado, una persona de confianza que pudiera ver más allá de la perfecta fachada que Sofía había construido con tanto esmero. Mi hija, Lucía, siempre había sido más perspicaz y menos crédula que su hermano. Aunque al principio también había caído bajo el hechizo de Sofía, en los últimos meses había notado en ella una creciente distancia y cierta frialdad hacia su cuñada, pequeños gestos que me daban esperanza. Decidí que había llegado el momento de arriesgarme y confiarle mi terrible secreto. La invité a pasar un fin de semana en casa, con la excusa de tener un tiempo a solas, solo para chicas. Era una propuesta que Sofía, en su papel de nuera perfecta, no podía rechazar sin levantar sospechas. Esperé pacientemente a que Marcos y ella salieran a cenar una noche, y entonces, en la quietud de la biblioteca, el mismo lugar donde había descubierto la traición, me preparé para revelarle todo. Al principio, cuando comencé a hablar, Lucía me miró con una expresión que era una mezcla de profundo shock y escepticismo. «Mamá, ¿estás completamente segura de lo que dices? Sofía parece tan buena, tan dedicada a todos». Su reacción era la que yo esperaba, la que cualquier persona cuerda habría tenido ante una acusación tan monstruosa. Pero entonces, sin decir una palabra más, empecé a desplegar las pruebas sobre la pesada mesa de caoba. Le hice escuchar las grabaciones, donde la voz de Sofía se transformaba de un susurro dulce a un siseo venenoso. Le mostré el informe detallado de Javier sobre su oscuro pasado, las fotografías de sus encuentros clandestinos con el médico corrupto y el abogado sin escrúpulos. A medida que las evidencias se acumulaban ante sus ojos, vi cómo la incredulidad en el rostro de mi hija se convertía primero en horror y luego en una ira fría y furiosa, un reflejo exacto de la que ardía en mi propio corazón. Cuando terminé, tenía lágrimas de rabia en los ojos. «Esa arpía», susurró con la voz rota, «ha estado jugando con todos nosotros». Tener a Lucía de mi lado fue como respirar por primera vez después de haber estado a punto de ahogarme. El peso inmenso que había soportado en solitario durante semanas se aligeró de repente. Ya no estaba sola en mi guerra secreta. Ahora éramos un ejército de dos. Esa noche nos quedamos despiertas hasta el amanecer, no para lamentarnos, sino para planificar nuestro contraataque. Lucía, con su mente analítica y su carácter resuelto, aportó una nueva perspectiva y una energía renovada a mi causa. Juntas, sentadas en la misma biblioteca que había sido testigo de mi mayor desolación, comenzamos a trazar las líneas maestras de nuestra venganza. Descartamos de inmediato la idea de una confrontación privada. Sabíamos que Sofía era demasiado hábil en la manipulación. Se haría la víctima, le daría la vuelta a la situación y me acusaría de ser una suegra celosa y senil, lo que no haría más que reforzar su narrativa y poner a Marcos definitivamente en mi contra. No, la exposición tenía que ser pública, total e irrefutable. La idea surgí, al mismo tiempo en nuestras mentes, una chispa de genialidad nacida de la desesperación y la rabia compartida. La cena anual de la Fundación Benéfica de la Familia. Era, con diferencia, el evento social más importante de nuestro calendario, un acto al que asistían amigos de toda la vida, socios comerciales de la empresa, figuras influyentes de la comunidad y la prensa local. Sería el escenario perfecto para nuestro acto final. Humillarla delante de ese público tan selecto no solo la destruiría socialmente de una forma de la que jamás podría recuperarse, sino que haría absolutamente imposible que pudiera manipular la historia a su favor después.
La verdad sería expuesta ante tantos testigos que cualquier intento de negación sería inútil. La fecha de la cena estaba fijada para dentro de solo 3 semanas. Teníamos poco tiempo, pero era suficiente. Necesitábamos preparar el golpe de gracia, conseguir una prueba final, una pieza definitiva que no dejara el más mínimo resquicio a la duda, algo que ni siquiera el amor ciego de mi hijo Marcos pudiera negar. Nuestro plan era arriesgado, pero de una simplicidad brillante. Íbamos a darle a Sofía exactamente lo que tanto anhelaba, o al menos íbamos a hacerle creer que por fin lo había conseguido. Le tenderíamos una trampa cuidadosamente elaborada, y su propia arrogancia y su exceso de confianza serían los instrumentos de su perdición. Decidimos que Lucía se encargaría de toda la parte técnica y logística, mientras que yo me centraría en la interpretación. Tenía que llevar mi papel de anciana vulnerable y derrotada hasta el extremo, convencerla de que finalmente había logrado quebrarme, que estaba lista para rendirme y firmar cualquier papel que me pusiera por delante, con tal de tener paz. El plan era perfecto en su concepción, pero para que funcionara necesitábamos esa prueba final, algo tan visual e innegable que ni el actor más consumado del mundo podría desmentir. Y estábamos seguras de que la propia Sofía, cegada por su inminente victoria, estaba a punto de dárnosla en bandeja de plata, sin sospechar que cada paso que daba la acercaba más al precipicio. Lucía, aprovechando sus conocimientos y contactos en la empresa de tecnología donde trabajaba, se encargó de la parte logística de la operación. Adquirió varias cámaras en miniatura de alta definición, dispositivos de espionaje tan pequeños como el botón de una camisa, prácticamente indetectables a simple vista. Durante los días siguientes, aprovechando las frecuentes ausencias de Sofía, que salía de compras o acudía a sus misteriosas reuniones benéficas, las instalamos en puntos estratégicos del despacho de mi difunto marido, el corazón neurálgico de nuestro patrimonio y el lugar donde se guardaban todos los documentos importantes. Ocultamos una en un jarrón de porcelana china, otra en el falso lomo de un libro de leyes en la estantería, y una tercera en el grueso marco de un retrato familiar. Todas estaban conectadas a un sistema de grabación remota que podíamos monitorizar en tiempo real desde el ordenador portátil de Lucía. El escenario para la última escena estaba meticulosamente preparado. Ahora solo faltaba que la actriz principal entrara en escena para su monólogo final. Mi parte del plan requería la actuación más convincente y desgarradora de toda mi vida. Una mañana, durante el desayuno, fingí una terrible crisis de confusión, un episodio mucho más severo que los anteriores. No reconocí a la empleada del hogar que llevaba años con nosotros, pregunté por mi marido como si todavía estuviera vivo, y con un temblor fingido en las manos, derramé la taza de café sobre el mantel. Sofía y Marcos corrieron a mi lado, alarmados. Vi en los ojos de mi hijo una preocupación genuina y un dolor profundo que me partieron el alma en 1000 pedazos. Me sentí terriblemente culpable por el engaño. Pero en los ojos de Sofía, oculto tras una máscara de angustia, distinguí un inequívoco destello de triunfo. Era el momento que había estado esperando. Con lágrimas de cocodrilo en los ojos, les dije con voz quebrada: «No puedo más. Tenéis razón, mi cabeza ya no funciona como antes. Sofía, hija, tú que eres tan organizada, por favor, ayúdame a poner mis asuntos en orden. Preparad los papeles que hagan falta. Firmaré lo que sea necesario. Solo quiero paz». La reacción de Sofía fue exactamente la que habíamos previsto. Una satisfacción mal disimulada bajo capas de falsa compasión. «Claro que sí, Elena. No te preocupes por absolutamente nada. Haremos lo que sea mejor para ti, lo que te dé más tranquilidad», dijo, abrazándome con una frialdad que solo yo, que conocía su secreto, pude sentir. Durante los días siguientes, se movió con una celeridad y una eficiencia asombrosas, como un depredador que huele la sangre. Su abogado preparó a toda prisa los documentos para una cesión de poder notarial casi total a favor de Marcos, sabiendo perfectamente que en la práctica sería ella quien ejercería ese poder. Fijó la cita con el notario para la mañana del mismo día de la cena de la fundación. La ironía era casi poética. Ella creía que esa noche celebraría su victoria definitiva, el culmen de su plan maestro. No tenía ni la más remota idea de que, en realidad, estaría asistiendo a su propia ejecución social, retransmitida en directo para todos nuestros conocidos. La víspera de la cena,
La noche anterior al día D, Sofía dejó la abultada carpeta con los documentos finales sobre el escritorio del despacho para que, según sus palabras, les echara un último vistazo con calma. Era un gesto de pura condescendencia, pues sabía perfectamente que yo, en mi supuesto estado, no estaba en condiciones de entender ni una sola cláusula. Esa era la oportunidad que habíamos estado esperando. Esa misma noche, después de que todos en la casa se hubieran retirado a sus habitaciones, Lucía y yo nos encerramos en la suya y activamos las cámaras del despacho. Sabíamos que la arrogancia de Sofía, su necesidad de regodearse en su triunfo, la llevaría a volver a la escena del crimen. Y no nos equivocamos. Alrededor de la 1 de la madrugada, el sensor de movimiento de las cámaras se activó. Sofía entró en el despacho, sigilosa como una ladrona, creyéndose la dueña y señora de un castillo que ya consideraba suyo. Desde el ordenador portátil, en la penumbra del dormitorio de Lucía, observamos la escena en tiempo real, con el corazón martilleándonos en el pecho. La calidad de imagen y sonido era perfecta. Sofía, completamente relajada, se sirvió una copa generosa de mi mejor brandy, el que mi marido reservaba para las grandes ocasiones. Se sentó con aire de suficiencia en su sillón de cuero, acariciando los reposabrazos, como si tomara posesión de un trono, y entonces sacó su teléfono móvil. Vimos y oímos con una claridad cristalina cómo llamaba a su cómplice, el abogado. «Ya está, lo hemos conseguido», dijo con una risa cruel que nos heló la sangre. «La vieja se ha derrumbado por completo. Mañana por la mañana firma». No te puedes imaginar la cara de idiota que se le ha quedado a Marcos. Se ha tragado todo el cuento de la madre senil. Esta noche, en la cena, brindaremos por nuestro éxito, pero ellos no sabrán el verdadero motivo. En un par de meses, esta casa y todo lo que contiene será nuestro. Fue cuando escuché esa grabación que se me heló la sangre. Su plan era mucho peor de lo que jamás había imaginado. El día de la cena anual de la Fundación amaneció con un cielo plomizo, un reflejo perfecto de la tormenta que se cernía sobre nuestra familia. Por la mañana, tal y como estaba previsto, el notario acudió a nuestra casa. Sofía, con una actuación digna de un premio, revoloteaba a mi alrededor con una solicitud empalagosa, asegurándose de que su gran golpe final se ejecutara sin el menor contratiempo. Yo, por mi parte, interpreté mi papel hasta las últimas consecuencias, firmando cada página con una mano temblorosa que no sentía y una mirada perdida que ocultaba una mente más afilada que nunca. Marcos, sentado a mi lado, tenía el rostro surcado por una tristeza profunda que me partió el alma. El dolor que estaba a punto de infligirle era inmenso, pero era un mal necesario para extirpar el cáncer que se había alojado en su vida. Cuando el notario se marchó, Sofía me besó en la mejilla, un beso frío como el de una serpiente. «Has hecho lo correcto, suegra», susurró, su aliento apestando a una victoria que creía suya. Las horas que precedieron al evento se deslizaron con una lentitud agónica, cargadas de una tensión casi insoportable. Lucía y yo nos comunicábamos a través de miradas cómplices, repasando mentalmente cada detalle del plan, cada posible contingencia. Para la ocasión, elegí un vestido de un profundo color rojo sangre, una declaración de intenciones silenciosa pero inequívoca. No iba como una víctima a mi ejecución, sino como una reina a reclamar su trono. Sofía, en un alarde de ironía macabra, se decantó por un vestido de un blanco inmaculado, casi nupcial, como si quisiera proyectar una imagen de pureza y virtud que estaba a punto de ser hecha añicos. Cuando bajé la gran escalinata, el salón ya bullía con las voces de nuestros invitados. Amigos de toda la vida, socios influyentes y pilares de la comunidad. Todos ellos, sin saberlo, estaban a punto de convertirse en el jurado de un juicio que tendría una sentencia inapelable y pública. Durante el cóctel, me moví entre los corrillos de invitados como un fantasma, interpretando a la perfección mi papel de anfitriona venerable pero ausente. Sofía, en cambio, era un sol que acaparaba todas las miradas. Se pavoneaba por el salón, recibiendo elogios por la abnegación con la que me cuidaba. La oí decirle a uno de los socios más antiguos de mi marido: «Elena es un tesoro, pero estos días necesita mucha ayuda, su mente ya no es lo que era». Por suerte, Marcos y yo estamos aquí para tomar el relevo y asegurarnos de que todo siga en orden. Cada palabra que pronunciaba era una palada de tierra sobre la tumba que me había cavado, sin darse cuenta de que la estaba cavando para sí misma.
Crucé una mirada con Lucía, que se encontraba discretamente posicionada cerca del equipo de proyección, oculto tras un elegante biombo. Me hizo un levísimo gesto afirmativo con la cabeza. La maquinaria estaba engrasada y lista. Solo teníamos que esperar el momento preciso para activarla. Finalmente, nos sentamos a la mesa. La cena transcurrió en una atmósfera de normalidad forzada, entre el tintineo de la cubertería de plata contra la porcelana fina y el murmullo de conversaciones insustanciales. Yo apenas probé bocado. Mi estómago era un nudo apretado de nervios, rabia y una expectación casi eléctrica. Sofía, sentada justo enfrente, me observaba por encima de su copa de vino, lanzándome miradas de falsa preocupación cada vez que me veía remover la comida en el plato sin llevármela a la boca. Estaba paladeando su triunfo, regodeándose en su victoria. Marcos, mi pobre hijo ciego, ajeno a la corriente subterránea de odio que fluía entre nosotras, intentaba mantener una conversación animada, dividido entre el orgullo que sentía por su deslumbrante esposa y la profunda inquietud que le provocaba la madre que creía estar perdiendo. El corazón se me encogía al pensar en la brutalidad con la que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Cuando los camareros retiraron los platos del segundo plato, sentí que el momento había llegado. El aire estaba cargado. La atención de los comensales comenzaba a decaer, dispersándose en conversaciones privadas. Era ahora o nunca. El miedo que me había acompañado durante semanas se evaporó de repente, reemplazado por una resolución fría como el acero. En ese instante, decidí que el juego de las apariencias había terminado. Me puse lentamente en pie, un movimiento que por sí solo acalló las conversaciones más cercanas. Tomé mi cuchillo de postre y golpeé suavemente mi copa de cristal. El sonido, claro y penetrante, resonó en el comedor, y en cuestión de segundos, un silencio absoluto se apoderó de la sala. 150 pares de ojos se clavaron en mí, expectantes. Vi la sorpresa en el rostro de Sofía, una ligera contracción de fastidio. Creía que iba a protagonizar otra escena de senilidad, un discurso incoherente. No podía estar más equivocada. Mi voz, cuando hablé, no fue el susurro frágil que todos esperaban, sino una voz firme, clara y cargada de una autoridad que muchos creían que había perdido para siempre. Queridos amigos, familia, gracias a todos por acompañarnos esta noche. Como sabéis, esta fundación representa el legado que mi marido y yo construimos sobre pilares de esfuerzo, honestidad y, sobre todo, confianza. Hablé de la importancia de la familia, no solo la de sangre, sino también la que elegimos, la que acogemos en nuestro hogar y en nuestro corazón. Mis palabras estaban cuidadosamente elegidas, tejiendo una red de la que Sofía no podría escapar. Cada frase sobre la lealtad y la traición era una puñalada velada que solo ella podía sentir. La vi removerse incómoda en su asiento. Su sonrisa perfecta comenzaba a parecer una mueca forzada. El resto de los invitados escuchaban con atención, conmovidos por mi aparente lucidez. Y ahora, continué, manteniendo mi tono solemne antes de que sirvan el postre, me gustaría compartir con todos vosotros un pequeño vídeo, un homenaje a nuestra familia, a nuestros recuerdos y, lo que es más importante, a la verdad que a veces se esconde detrás de las sonrisas más encantadoras. Sofía, querida, esto es especialmente para ti. En ese momento, su sonrisa se desvaneció por completo, reemplazada por una máscara de confusión y alarma. Marcos me miró, perplejo, sin entender el giro que estaba tomando la velada. Con un gesto de la cabeza, le di la señal a Lucía. Las luces principales del comedor se atenuaron, sumiendo la sala en una penumbra expectante. El proyector, hasta entonces silencioso, cobró vida con un zumbido sutil, y un rectángulo de luz blanca inundó la pared principal. El silencio era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. El vídeo no comenzó con la brutalidad de la verdad. Eso habría sido demasiado abrupto. Empezó de forma suave, nostálgica. Una sucesión de viejas fotografías en blanco y negro y sepia inundó la pantalla, acompañadas por la melodía de piano favorita de mi difunto marido. Imágenes de nuestra juventud, de la construcción de nuestro negocio desde la nada, del nacimiento de nuestros hijos. Eran la crónica de una vida de amor y sacrificio. Quería que todos recordaran quiénes éramos, cuál era el legado que esa mujer había intentado robar.
Quería establecer los cimientos de nuestra historia familiar para que la magnitud de su traición fuera aún más devastadora. Vi a algunos invitados sonreír con ternura, e incluso Sofía pareció relajarse un instante, quizás pensando que se trataba de un genuino y sentimental arrebato de su suegra senil. Qué equivocada estaba. Poco a poco, el tono del vídeo comenzó a cambiar sutilmente. Las fotografías dieron paso a imágenes más recientes, a todo color, que documentaban la llegada de Sofía a nuestras vidas. Escenas de cenas familiares, vacaciones, celebraciones de cumpleaños. En todas ellas, ella aparecía sonriente, integrada, la nuera perfecta. Pero la música de piano, antes cálida y reconfortante, se fue transformando en una melodía disonante, inquietante, que creaba una creciente sensación de desasosiego en la sala. Las sonrisas en la pantalla comenzaron a parecer falsas, las miradas calculadoras. Era una manipulación emocional deliberada, diseñada para llevar a la audiencia de la nostalgia a la sospecha, preparándolos para el horror que estaba por venir. Sentí la mirada de Sofía clavada en mí, llena de una creciente aprensión. El juego había comenzado. De repente, la pantalla se fundió a negro. Un silencio tenso llenó la sala. Y entonces solo se escuchó el audio. Era una de las primeras grabaciones que había conseguido, una conversación telefónica de Sofía. Primero se oía su voz melosa y dulce, hablando supuestamente con una amiga sobre lo mucho que quería a Marcos y lo feliz que era. Pero después de una pausa, el tono cambiaba radicalmente, volviéndose frío, afilado y lleno de desprecio. Se quejaba del control que yo todavía ejercía y de la lentitud con la que avanzaban sus planes financieros. El contraste era tan brutal, tan evidente, que un murmullo de sorpresa e incredulidad recorrió el comedor. Sofía se quedó pálida como el papel. Intentó susurrarle algo a Marcos, probablemente una excusa, pero él estaba paralizado, con los ojos fijos en la pared en blanco. La escalada de pruebas fue implacable. Tras el audio, la pantalla volvió a iluminarse, mostrando esta vez una serie de fotografías tomadas por Javier. La primera mostraba a Sofía entrando en la clínica del geriatra corrupto. La siguiente, saliendo de un discreto café con el abogado sin escrúpulos. Fechas, horas y lugares aparecían superpuestos en cada imagen, creando una línea de tiempo irrefutable de su conspiración. Mi propia voz, grabada previamente, actuaba como narradora, explicando con una calma glacial quiénes eran esos hombres y cuál era su papel en el plan para declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mi patrimonio. Los murmullos se convirtieron en jadeos de asombro. La gente se giraba para mirar a Sofía, cuyas manos temblaban visiblemente sobre el mantel de lino blanco. Su máscara de inocencia se estaba resquebrajando a la vista de todos. Y entonces llegó el golpe de gracia. La prueba definitiva. La pantalla mostró el despacho de mi marido, grabado con una claridad impecable por las cámaras ocultas. Vieron a Sofía entrar, servirse mi mejor brandy y sentarse en el sillón de mi difunto esposo como si fuera un trono. Su risa cruel y triunfante llenó el comedor, un sonido obsceno que heló la sangre de todos los presentes. Escucharon con una nitidez espeluznante cada una de sus palabras en la llamada a su abogado. Oyeron cómo se burlaba de la credulidad de Marcos, llamándole idiota. Oyeron cómo se refería a mí como la vieja. Y escucharon la frase que selló su destino, la confesión que resonó como una sentencia de muerte en el silencio sepulcral. Esta noche, en la cena, brindaremos, pero ellos no sabrán por qué. En un par de meses, esta casa y todo lo que contiene será nuestro. Cuando la última palabra de Sofía se extinguió en el aire, la pantalla se quedó en negro. Lucía encendió lentamente las luces del comedor, no con la calidez de antes, sino con una luz cruda, casi quirúrgica, que no dejaba lugar a las sombras. El efecto fue devastador. Todos los rostros, pálidos y desencajados, estaban vueltos hacia una sola persona. Sofía estaba congelada en su silla, con la boca entreabierta y los ojos desorbitados por el pánico. La depredadora había sido cazada y expuesta, atrapada bajo la luz implacable de la verdad ante toda su manada adoptiva. A su lado, Marcos la miraba como si fuera una completa desconocida, una monstruosa aparición. Su rostro era un lienzo de incredulidad, dolor y una traición tan profunda
que parecía haberle envejecido 10 años en 10 minutos. El silencio que siguió no fue un silencio de paz, sino el vacío ensordecedor que precede a una explosión. Fui yo quien rompió ese silencio. Me puse de pie, erguida y majestuosa en mi vestido rojo, y mi voz resonó en la sala con la fuerza de un martillo de juez. No grité. No necesitaba hacerlo. Hablé con una calma gélida que era mucho más aterradora que cualquier grito. Durante 2 años, esta mujer, Sofía, ha vivido bajo mi techo, ha comido en mi mesa y ha fingido amar a mi hijo, mientras tejía metódicamente un plan para destruirme y robar todo por lo que mi marido y yo trabajamos durante toda una vida. Me acusó de senil, manipuló a mi hijo y conspiró con extraños para despojarme de mi dignidad y mi patrimonio. Pero cometió un error. Se olvidó de que la sangre es más espesa que el agua y que una madre defenderá a su familia con la ferocidad de una leona. Mi discurso no era una acusación, era una sentencia. Desesperada, Sofía intentó su último truco, su última actuación. Se giró hacia Marcos, con los ojos inundados de lágrimas de cocodrilo, su voz un sollozo quebrado. «Marcos, mi amor, por favor, tienes que creerme. Es una mentira, es una cruel invención. Tu madre no está bien, te lo he estado diciendo, está confundida, lo ha imaginado todo». Pero su magia se había roto. Sus palabras sonaban huecas, patéticas. Nadie en esa sala, y menos que nadie mi hijo, la creía ya. Marcos ni siquiera la miró. Sus ojos, llenos de un dolor insondable, se encontraron con los míos a través de la mesa. No vi acusación en ellos, solo una vergüenza infinita y una muda súplica de perdón. En ese momento, supe que había recuperado a mi hijo. Pero la justicia, la verdadera justicia, aún no se había completado del todo. Los ojos de mi hijo, anegados en un dolor que jamás le había visto, se apartaron de los míos y se posaron en la mujer que hasta ese momento había sido su esposa. La vio, pero no como la veía antes. La vio por primera vez como la desconocida que era, como el monstruo que yo había desenmascarado. Su cuerpo se tensó, y con una lentitud que helaba la sangre, se puso en pie. No le gritó. Su voz fue un susurro roto, pero cargado de un desprecio tan absoluto que resonó en el comedor con más fuerza que cualquier alarido. «No te atrevas a volver a dirigirte a mi madre», le dijo, sin mirarla siquiera a la cara. Y después, dirigiéndose a mí, con una vergüenza que le quemaba por dentro, añadió: «Perdóname, mamá. Perdóname por no haberte creído». En ese instante, supe que la guerra había terminado. Había recuperado a mi hijo, y con él, el alma de mi familia. Sofía se quedó sola. Una isla de pánico en un mar de silencio acusador. El silencio se rompió no con un estallido, sino con un murmullo que se extendió por la sala como una plaga. Los invitados, nuestros amigos y socios de toda la vida, se miraban unos a otros con los ojos desorbitados. Algunos negaban con la cabeza, otros simplemente observaban a Sofía con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Era una muerte social en directo, una ejecución pública sin una sola gota de sangre. Su rostro, antes un lienzo de belleza serena, se había descompuesto en una máscara de pánico y furia impotente. Intentó levantarse, quizás para huir, pero sus piernas parecieron fallarle. Buscó con la mirada a alguien, a un solo aliado en esa sala, pero solo encontró 150 pares de ojos que la juzgaban, que la condenaban sin necesidad de un veredicto. La mujer que había construido su vida sobre un castillo de mentiras acababa de ver cómo sus cimientos se convertían en polvo ante todos. Mi voz cortó el aire de nuevo, esta vez no para acusar, sino para dictar sentencia. No había ira en mi tono, solo una calma glacial, la calma de una justicia inevitable y absoluta. «Sofía», dije su nombre por última vez, y sonó extraño, ajeno. «Coge tus cosas y vete de mi casa. No mañana. Ahora mismo». Cada palabra cayó como una losa sobre el silencio del comedor. Hubo un instante de vacilación en su rostro, un último destello de desafío que se extinguió tan rápido como apareció. Sabía que había perdido. Con un movimiento torpe y brusco, agarró su bolso de diseño del respaldo de la silla. No miró a nadie. Su única preocupación era escapar de esa habitación, de esas miradas que la desnudaban.
El sonido de sus tacones, apresurado y errático sobre el mármol del vestíbulo, fue la banda sonora de su derrota, el eco de su vergonzosa y definitiva expulsión de nuestras vidas. Mientras su figura desaparecía por el gran portón de la entrada, añadí un último detalle para que todos los presentes, y sobre todo ella, supieran que esto no era solo un drama familiar. Los documentos que me hiciste firmar esta mañana bajo engaño y coacción, obviamente, carecen de toda validez legal, anuncié con voz clara. Mi amigo Javier, a quien muchos de vosotros conocisteis como un excelente inspector de policía, ya ha presentado una denuncia formal contra ti, contra el médico que falsificó informes y contra el abogado que te asesoró. No solo te vas de esta casa, Sofía, te vas para enfrentarte a la justicia. Quería que quedara meridianamente claro que sus acciones tenían consecuencias reales y severas. No iba a haber perdón ni olvido. Iba a haber un castigo ejemplar, una restauración completa del orden y la decencia que ella había intentado pisotear. Cuando la puerta principal se cerró con un golpe sordo, un suspiro colectivo pareció recorrer el comedor. El aire, antes denso y cargado de tensión, se aligeró de repente. Lucía fue la primera en moverse. Se acercó a mí y me rodeó con sus brazos, un abrazo que me ancló de nuevo a la realidad, que me confirmó que todo había terminado. Poco a poco, los invitados comenzaron a levantarse de sus asientos. Se acercaban en pequeños grupos, no con la curiosidad morbosa de antes, sino con un respeto y un apoyo sinceros. Un viejo amigo de mi marido me apretó la mano y me dijo: «Siempre supe que eras la mujer más fuerte que he conocido, Elena». No hubo preguntas incómodas ni comentarios fuera de lugar. Solo una corriente de solidaridad que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola, que mi familia se extendía más allá de las paredes de esa casa. Después de que el último invitado se marchara, nos quedamos los tres solos en el inmenso comedor, un campo de batalla silencioso lleno de platos a medio comer y copas de vino sin beber. Marcos, que había permanecido mudo y petrificado desde la partida de Sofía, se derrumbó. Se arrodilló a mi lado, escondiendo el rostro en mi regazo, y sus sollozos eran los de un niño perdido. «Lo siento, mamá, lo siento tanto. Fui un ciego, un estúpido». Acaricié su pelo, sintiendo cómo cada una de sus lágrimas me partía el corazón. «No eras un estúpido, hijo», le dije con toda la ternura de la que fui capaz. «Eras una víctima más de su engaño, la principal. Ella no solo quería mi dinero, quería robarme tu amor, y eso es algo que jamás le habría perdonado. Mi lucha no fue solo por mí, Marcos, fue por ti, para devolverte la vida que te estaba robando». Las semanas que siguieron fueron como despertar de una larga y terrible pesadilla. La casa, liberada de la presencia tóxica de Sofía, pareció recuperar su luz y su calidez. Hubo un proceso de limpieza, no solo físico, sino también emocional. Marcos inició los trámites de divorcio, un proceso rápido y sin complicaciones, ya que Sofía, enfrentada a cargos penales por estafa y falsedad documental, no estaba en posición de exigir nada. Las noticias de Javier eran alentadoras. El médico había sido suspendido y el abogado estaba siendo investigado por el colegio profesional. La justicia, aunque lenta, seguía su curso inexorable. Mi familia, rota y herida, comenzó a sanar. La cicatriz que nos había dejado esta experiencia no era una marca de debilidad, sino un recordatorio de nuestra resiliencia, un lazo forjado en el fuego que nos había unido más que nunca. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si podría haber hecho las cosas de otra manera, si la humillación pública fue un castigo demasiado extremo. Pero entonces recuerdo su risa cruel en la grabación, la forma en que llamó idiota a mi hijo, la frialdad con la que planeó mi anulación como ser humano. Y sé, con una certeza que no admite dudas, que hice exactamente lo que tenía que hacer. Hay un tipo de mal que no entiende de diálogos ni de segundas oportunidades. Un mal que se disfraza de amor y que solo puede ser combatido con una verdad tan contundente y pública que no deje resquicio para la manipulación. No actué por venganza, sino por protección. Una madre no negocia cuando se trata de la seguridad de sus cachorros. Simplemente elimina la amenaza de la forma más definitiva posible. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final. ¿Crees que hice lo correcto? ¿O piensas que la exposición pública fue un acto demasiado cruel, incluso para alguien como ella?
¿Qué habrías hecho tú en mi lugar para proteger a tu familia de una amenaza así? Me gustaría mucho conocer tu opinión, saber si hay otras personas que han tenido que enfrentarse a traiciones tan profundas. Déjame tu respuesta en los comentarios. Prometo leer cada una de ellas. Tu perspectiva es importante para mí, porque a veces, incluso cuando sabes que has ganado la guerra, necesitas que alguien te recuerde que luchaste por la causa justa. Gracias por haberme acompañado en este viaje tan doloroso, pero, al final, tan liberador. Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido alterados para proteger la identidad de todos los involucrados. La traición puede adoptar las formas más inesperadas, pero la fuerza de una familia unida siempre será el escudo más poderoso contra la oscuridad que intenta destruirla desde dentro. Nunca subestimes el poder de una madre dispuesta a todo por defender a los suyos, porque es una fuerza de la naturaleza contra la que ninguna maldad puede prevalecer.